Les damos la bienvenida a la charla inaugural de la Escuela de Arquitectura de la Gabriela Mistral, ya nuestro lanzamiento de nuestro año académico, la primera de varias charlas que vamos a tratar de hacer, pero en esta ocasión tenemos un tremendo invitado, pero simplemente quisiera dar unos pequeños datos. Cristian Izquierdo Lehmann es arquitecto de la Universidad Católica, es máster en Columbia University, en el programa que era IDD. Tiene una cantidad de premios que mejor prefiero ser pudoroso con ellos, ¿ya? Pero lo más importante, a mi juicio, y es lo que estamos tratando de construir como escuela, es que tiene una obra que me parece fundante para este país, de cómo está entendiendo una condición, cómo está entendiendo un programa, cómo está entendiendo un lugar y sobre todo cómo está entendiendo una materia, ¿ya? Que en este caso es la madera. Creo que ahí radica la importancia de que lo escuchemos, de que veamos cuáles son las innovaciones que está haciendo, además que es el tercer socio de una tremenda oficina de arquitectura premiada a nivel nacional, como es Izquierdo Lehmann, que incluso de alguna manera, yo creo que la obra de Cristian se enraiza en esa tradición y la potencia en otros elementos. Y ahí creo que, de nuevo, insisto, es lo que me interesa como escuela, que podamos ver, discutir, preguntar. Y por otro lado, tenemos a Arturo Torres, que también es arquitecto de la Católica, que tiene un magíster en la Politécnica de Barcelona, que fue el director del Magíster de Innovación de la Universidad Andrés Bello, y que ha estado trabajando en los procesos, corrígeme, ¿cómo se dice? D más I, ¿cierto? I más D. I más D, eso. ¿Ya? Casi, al revés. Donde la pregunta sobre la innovación, de nuevo, sobre cómo avanza la disciplina sobre ciertas condiciones que son urgentes hoy día, son muy relevantes. Creo que ambos en ese sentido me aportan, o nos aportan, ¿ya? Esta mirada de dónde está la disciplina, dónde avanzamos con ella, cuánto es lo que podemos avanzar, ¿ya? Y en contextos tan específicos como el nuestro. Así que, sin más, les doy la más grata bienvenida y les agradezco su participación. Voy a dejar al profesor Quesada, que quiere también decir unas palabras. Yo voy a hablar del formato. Pensamos que el ciclo tenía que ser algo actual, entonces le llamamos en obra. Entonces se supone que Cristian está encargado de mostrarnos proyectos que están precisamente siendo construidos ahora. ¿Es así, cierto? Recién construido. Ok, casi. Y pensando en esta actualidad y desde el material y los aspectos tecnológicos, es que luego de la presentación de Cristian y de esta obra reciente o recién inaugurada, Arturo Torres nos va a iluminar con una crítica o va a lanzar preguntas. Todos vamos a preguntar también, ¿cierto? Está abierto el micrófono para todo el mundo, para que Cristian nos pueda contestar, ¿cierto? O entre todos podamos llegar a alguna conclusión respecto a esto de la obra reciente. Entonces, señoras y señores, con ustedes, Cristian Izquierdo. Gracias, David. Gracias, Gregorio, por la invitación. No la conozcan por ser más jóvenes. Los invito a revisar la casa de vidrio que hizo Arturo junto a la cooperativa 1org a principios de los 2000. A mi juicio, una de las obras de arquitectura más importantes del siglo XXI. Pero hoy día, lamentablemente, tengo que hablar de mí, o del trabajo que hemos hecho en la oficina, en realidad. Cuando uno presenta un trabajo, lo puede presentar desde muchos puntos de vista, porque los trabajos toman tiempo en hacerse y, por ejemplo, uno de los edificios que les voy a presentar, que se está terminando de construir, fue, sin ir más lejos, el primero que proyecté, que se demoró como 8 años. Entonces, en esos 8 años uno cambia de ideas, cambia de tantas cosas, ¿no? Y
Y porque también los proyectos tienen sus lógicas propias, obedecen a un sinnúmero de problemas que se arbitran y que los definen y que uno va navegando entre ellos, y que permiten muchos relatos posibles desde el punto de vista del material, como dijo Gregorio, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la gestión. Se puede hablar desde muchos puntos de vista y uno siempre va pensándolos de nuevo, y eso que uno piensa de nuevo arroja como la siguiente piedra lo que está por venir. Y hoy día se los quiero mostrar desde un punto de vista tal vez más prosaico, que es la relación que tienen los 5 proyectos de vivienda construida en madera para su tranquilidad, en buena medida, aunque nunca se construye en un solo material, la relación que tienen estos proyectos con el suelo. Por eso se llama niveles de contacto. Porque si bien la obsesión que cada cual proyecta como puede más que como quiere, y ese como puedo yo en este caso tiene mucho que ver con la planta. Sin embargo, estos proyectos por muchos motivos tienen mucho que ver con los niveles. Cuando digo niveles de tierra. Y la relación que tienen estos niveles con el suelo. O los desniveles, en realidad. Se podría llamar desniveles de contacto la charla, tal vez. Y de contacto, porque de contacto con un proyecto que en estos casos, los 5 proyectos que les voy a mostrar, me di cuenta después que los terminé que son muy horizontales. Y entonces cuando los proyectos tienen un cierto tamaño, simplemente el hecho de poner un volumen horizontal que puede llegar a medir hasta 200 metros de largo en un terreno cualquiera de Santiago que tiene un desnivel promedio del 2%, son más de un piso de desnivel. Y eso muchas veces como que no... Yo me he dado cuenta que cuando uno enseña en la universidad, en general los niveles de terreno con los que pasan los cortes son totalmente planos. Y en realidad quise hacer esta charla por eso, para invitarlos también a pensar que precisamente en el encuentro de esa dimensión horizontal con la dimensión de la topografía, creo que en buena medida se la juegan los proyectos. Y por supuesto que se viene con un poco más de chanfle, porque si bien es un problema, en primer lugar, estrictamente, si se quiere, prosaico, de resolución cotidiana de un proyecto, tiene 2 chanfles en el sentido de que uno puede entender el contexto primero como el nivel de terreno circundante con sus cualidades materiales, geológicas, biológicas y de topografía, pero también lo puede entender en un sentido un poquito más amplio como aquello dado, aquello que el proyecto se encuentra y tiene que lidiar con eso, y sobre lo cual desde el ámbito del proyecto uno no puede controlar ni definir. Y por otra parte me interesaba esta relación con la construcción en el sentido de que estos proyectos hacen un énfasis en promover unas formas de vida que permitan distintos niveles de encuentro entre personas, no solamente la vivienda entendida como el núcleo de vivienda unifamiliar, una palabra que me parece absolutamente obsoleta como concepto, sino comprenderlos como una escala de grises entre distintos niveles de asociación dentro de un proyecto, desde lo más íntimo hasta lo más común o social. Y entonces hemos tendido a pensar estos proyectos así como unos leviatanes. El leviatán es una figura bíblica, pero también es un libro de
Thomas Hobbes, un pensador que pensaba que fue el primero en pensar que la sociedad se articulaba a partir de la suma de individuos. Cuestión que para ustedes puede resultar obvia, pero que en realidad es un concepto moderno. Y que muchos individuos chicos van conformando una totalidad mayor, llamado el Estado. En este caso, muchos elementos constructivos chicos, palos de madera, conforman una totalidad mayor llamada el edificio. Y ese edificio entonces tiene una cierta autonomía respecto al contexto en el que se emplaza, y esa autonomía tiene que ver también con las propiedades del material, como la madera, un material que si se expone a los agentes patógenos del agua o el fuego se deteriora. Pero todo eso son, digamos, segundas derivadas a las que me gustaría tal vez comentar posteriormente desde este problema que es la relación del proyecto entendido como una forma comprendida sobre sí misma en relación a estas formas de habitar, en relación a un asunto que no controla, que en primera instancia es el terreno circundante y en última instancia es la ciudad o, sin ir más lejos, la sociedad. Este es el primer proyecto que en realidad estamos, de hecho en cualquier momento me suena el teléfono por la recepción definitiva, estamos en proceso de recepción final. Se van a entregar los departamentos, yo creo que en unos 2 meses más. Está ubicado en la dehesa, en un terreno que, como se ve hacia la izquierda, es un barrio jardín de casas, y hacia la derecha está muy cercano a la Costanera Norte, está situado en una calle curva. Y entonces el proyecto en planta toma la forma de la calle, y continúa metiéndose hacia adentro, formando un semicírculo donde todos los recintos se abren a un parque común al centro, al modo como de un crescent, con sus living y terraza dando hacia adelante y los dormitorios dando hacia atrás. En este proyecto, digamos que la forma de C surgió, la resolvimos como en 2 semanas, y estuvimos después como 4 años trabajando en la llegada al suelo. Y esto porque estaba ubicado en una zona donde por normativa no podíamos construir más de 4 pisos, y para tratar de conformar la masa construida y no desperdigarla, sino que generar concentrar la masa construida, decidimos hacerle un piso zócalo, que es el que se ve en la segunda imagen ahí, que reputa como subterráneo en términos normativos. Y de esa manera no necesitábamos hacer un edificio eventualmente más bajo, pero más prolongado en el terreno, que no tuviera esta forma nítida que generaba un parque común al que todos los departamentos miraban. Entonces, bueno, eso tenía el problema de que para reputar como subterráneo tenía que tener el 50% de los paramentos verticales en contacto con el terreno natural, para lo cual tuvimos que hacer mucha magia, y por eso si se ven los departamentos, estas especies de cajas rectangulares, no se tocan unos con otros, sino que ahí se ve eso, lo que está churado negro, eso es considerado tierra. Y hacia atrás, entonces, dan a estos patios de luz, que son como una especie, como si ustedes tienen en mente la planta del Panteón, por ejemplo, es una figura muy típica, una manera de llevar el perímetro con capillitas menores, algo que está en la arquitectura clásica muy, muy incorporado. Aquí lo trajimos como estos patios de luz, que tienen esa forma porque el proyecto en el antejardín es una vereda que va siguiendo la pendiente de la vereda, por donde se accede a 5 núcleos de circulación vertical. Entonces, este edificio que se ve tan homogéneo, en realidad está compuesto de 5 núcleos de circulación vertical que dan a 2 departamentos por piso, y eso queda enmascarado por esta celosía de madera que le da un carácter unitario que no acusa las distintas diferencias de cada recinto. Y entonces, como ese camino era
era el camino público que en principio, cuando se proyectó el 2017, el edificio no tenía reja, sino que ese camino que tiene un puntero o algo, bueno, ese camino quedaba abierto hacia la vereda. Entonces le dimos esta geometría de semi-óvalos para que, y no ortogonal, para tratar de que el patio fuera lo más grande posible, pero que adentro la vereda, pero que adelante la vereda fuera lo más grande posible también y no generara esquinas que dejaran las puertas demasiado tragadas. Por otra parte, esa forma de semióvalo permitía que el edificio quedara amarrado a los muros que tomaban la estructura, evitando volcamiento, lo que permitía achicar la fundación, porque al evitar la arista, el edificio funcionaba como una sola viga curva. Ese es el edificio en su estado actual. Entonces se la juega entre esta llegada al suelo, por una parte, con este parque interior, que le cruza un estero y el terreno sigue hacia el otro lado del estero, y a la izquierda, perdón. Y me perdí, sí, a la izquierda. Y por otra parte, la llegada al cielo con estas azoteas a las que se accede por los núcleos de circulación. Y esto es lo que les digo. Se fijan que el edificio es un edificio horizontal, bastante grande, pero que llega al suelo, a un suelo que no es tan horizontal como el edificio. Entonces, si ustedes se fijan, en la foto de la derecha se ve que el acceso a ese departamento se da por el piso de arriba, desde ahí o sea, por el segundo piso, digamos, y ahí se baja al -1, o bien se sube al resto. Pero en la esquina con camino turístico, donde el edificio se alcanza la esquina, que es lo que se ve en la foto de la derecha, el terreno va bajando y se accede un piso más abajo. Por otra parte, a donde el edificio se mete hacia adentro del terreno, como se ve en la foto de la izquierda, se genera la bajada de la rampa, que también sigue estas mismas geometrías que el resto del proyecto, permitiendo una circulación continua hasta el nivel de abajo. Esta circulación entonces perimetral que queda abierta a la calle y que se mete hacia adentro del terreno, como se ve en la foto de la izquierda, termina en ese parque, baja una escalinata y desde ahí se accede al parque central, que es este y que esperamos que en unos años más sea un buen parque. Y entonces, dado que es un proyecto cóncavo, donde la idea era que todos los recintos comunes de cada departamento dieran a este lugar, la idea era poder mirar a lo lejos a tu vecino, pero no al vecino inmediatamente cerca, y eso es lo que le da estos muros característicos que salen hacia afuera a modo de quebravista para evitar la vista al terreno inmediatamente, perdón, a la terraza inmediatamente contigua. Gracias. Entonces, el proyecto tiene una modulación de 7,60 metros que tiene que entre muros, de manera que los living comedor quedan con su dimensión grande, mirando hacia afuera, y su dimensión chica dando los muros. Tienen mucho frente y tienen la cocina al centro del departamento como un gran mesón comedor, como se verá. Este es el núcleo de circulación vertical, y esto es lo que les comentaba de la cocina al centro del departamento, mediando entre los dormitorios que están detrás de la cocina y el living que está adelante, con este gran mesón horizontal en torno al cual todos los recintos interiores pivotean. Y esto es lo que les decía, que el proyecto, si se fijan aquí, el proyecto se entra desde acá, al segundo núcleo. Pero como el nivel del terreno cae en la esquina, desde acá uno baja por una rampa 70 centímetros y el primer núcleo
se entra desde el piso de abajo. De esta manera el edificio adquiere este perfil hacia el lugar más público del barrio, por así decir, como civilizando el barrio, o dándole una característica más ciudadana, como una fachada continua propia de una ciudad, más que de un barrio suburbano. Hacia arriba y hacia abajo se va articulando en su llegada al suelo, tomando las distintas particularidades de cada momento del terreno. Entonces, en ese diálogo entre este volumen muy homogéneo y un suelo cambiante, se juega la dimensión pública del proyecto en cuanto a un objeto que construye un frente ciudadano, pero que a su vez va, para poder construirlo, necesita mediar precisamente con la vereda. Y ahí se ve esta especie de introducción de pieza más urbana en un barrio suburbano. Voy a pasar más rápido porque ya lo hemos visto bastante, al menos yo lo he explicado desde muchos puntos de vista, ¿no? Es un proyecto que es de muchas maneras distintas, si se quiere, en el sentido de que parece de fuera, me acuerdo alguna vez decían en un chat que parecían unos gallineros o un cité, le han dicho, etcétera, detrás del cual se esconden estas casas patio que se desarrollan en L, aquí, en torno a un patio cuadrado, de tal forma que la tipología del cité central se yuxtapone con una tipología de casa-patio que es absolutamente ajena a la tipología del cité, mientras que la tipología de la casa-patio también es absolutamente ajena al cité, y esas dos cuestiones quedan surcidas, por así decir, por una composición unitaria que tiene que ver con estos pabellones de madera continuos en el segundo piso. Pero lo que me interesa contarles hoy tiene más que ver con esto que pasa acá. Este proyecto entero yo lo puedo explicar desde el hecho de que el pasaje central está levantado 72 centímetros respecto de la vereda. ¿Qué permite eso? Permite que la rampa de estacionamientos que baja por acá alcance a llegar al centro del terreno. ¿Por qué? Porque el terreno tiene 33 metros de frente. Entonces, para bajar al 20% la rampa de autos, para alcanzar a llegar yo al centro del terreno, para que la calle central de estacionamiento abajo quedara centrada, como se ve en el corte, quedara acá, tenía que alcanzar a bajar desde aquí hasta acá. Eso significaba que desde la calle hasta acá, al 20%, que es lo más parado que uno puede hacer una rampa, alcanzaba a bajar 2 metros. Y eso era la única manera que yo podía hacer de tener un cité central y no tener la calle de estacionamientos por el lado del terreno y tener que tener un pasaje con todas las casas hacia un lado, con lo cual las crujías de las casas habrían sido de la mitad de ancho. ¿Me explico, no? ¿Se entiende? Serían como de 7 metros en vez de los casi 14 metros de frente que tiene cada casa. Entonces yo estaba obsesionado con que la circulación estuviese al centro del terreno, porque más encima me daba, como se ve acá, el número mágico de que el adosamiento, estos están adosados, cuando yo dividía el largo de este terreno en 5, me daba lo mismo cuando dividía este en 3, por lo cual podía hacer 8 casas patio con unos patios perfectamente cuadrados, 3 para un lado, 5 para el otro. Entonces una vez que vi eso dije, esta cuestión tiene que ser así. Y como podía bajar la rampa solo 2 metros, el proyecto se levanta 70 centímetros, con lo cual la altura de piso, desde el piso -1 al piso 1 son 2,70, con lo cual se alcanza a resolver las descargas sanitarias y el estacionamiento abajo, bajando solamente 2 metros. El hecho de que este pasaje haya quedado levantado 3 gradas respecto de los patios también genera esto, que es algo que se ve en este corte, que este corte está pasado por dentro de la casa. Entonces, como uno desde acá baja 3 gradas, este muro de acá alcanza a tener 2,30, pero esa ventana queda muy alta. Entonces, esa ventana, cuando uno está en el pasaje, como se ve acá,
está casi al nivel de la vista, está a 1,60 m, y mientras que cuando uno está dentro de la casa, eso tiene la altura del orden de 2,20 m, un poquito más. La mediación con la calle nuevamente era algo que a mí me interesaba mucho. En este caso logramos convencer a los clientes de no poner la reja acá, sino que esto quedase abierto al espacio público, que el mismo edificio fuera nuevamente el frente urbano. En este caso los convencí usando el viejo truco de la seguridad, de que en realidad la rampa de estacionamientos era mucho más segura si es que la reja estaba abajo y no arriba, porque tú no te la puedes saltar por arriba, sino que es infranqueable. Corcovearon, pero finalmente estuvieron de acuerdo. Y este pasaje, entonces, que es de comunitario de las 8 casas, que es el recinto central del proyecto y que se desarrolla con una cierta autonomía respecto de las casas al interior, queda abierto aquí visualmente hacia la calle, pero cerrado por una puerta. Entonces, estas son las escalas de grises entre eso que uno no controla, la ciudad, con eso que donde uno se siente verdaderamente seguro, que es probablemente en su año, ¿no? Y mediando entre esa dimensión de la casa y la dimensión común del pasaje está la transición brindada por estas espadas de Damocles que penden sobre ti, sobre cada acceso, marcando el acceso a cada casa y dándole una especie de otro ritmo al ritmo de la madera, que es un ritmo que tiene que ver más bien con las dimensiones constructivas y de una sola persona, están a 77 centímetros, más que el ritmo de la propiedad o el tamaño de la casa. Lo único que marca ese otro ritmo de la casa son estos maceteros, que en realidad se me ocurrió ponerlos ahí porque quería darle ese segundo ritmo, pero también porque quería ponerle vegetación, y aquí abajo estaban los estacionamientos. Entonces, desde la calle nuevamente se ve, de ahí sale este muro de acá, porque como se veía en esta foto, se fijan aquí, ese es el muro que veíamos antes, y uno entra por acá, sube estas gradas, estos 72 centímetros y llega acá. ¿Qué es esto que se ve aquí? Y luego, en las escalas de intimidad, ahí se ve, entonces cuando uno está acá, y están las luces prendidas, uno dice, hay alguien ahí, pero no lo puedo ver, pero casi lo puedo ver. Y luego entra y en realidad todo el proyecto se la juega en la escalera, que es la instancia de circulación que conecta a todos estos niveles o estas distintas tipologías. Ahí están los famosos 54 centímetros de diferencia, que son 72 con la calle. Diría que esta escala tiene casi tantas horas de diseño como el resto de la casa. Luego, dentro de la casa también se sigue la misma idea de que las áreas más comunes están todas juntas en torno a un patio. Todos los patios son distintos, y luego arriba están los dormitorios. Y entonces, desde ese pasaje tan árido o comunal hecho para que los niños jueguen, etc. Después cada patio es un universo autónomo de cada casa. Este es el segundo conjunto que hicimos, donde era un terreno que tenía mucho frente de calle. Aquí está la calle San Crescente, aquí está la calle San Gabriel, esto está justo en la esquina. Y estos proyectos se deben en buena medida, dado que en la Municipalidad de Las Condes, donde están ubicados, a los proyectos de baja altura permiten poner la rampa en el antejardín, porque como los terrenos son relativamente chicos, si pusiéramos la rampa dentro de la línea de edificación que viene acá, la rampa se comería 5 metros de frente, que en este caso echa abajo el proyecto, se come un patio. Entonces pusimos la rampa aquí, que es un pésimo lugar para los autos, pero el lugar perfecto para los autos hubiera estado acá, pero ponerla acá habría tenido el problema que perdíamos un frente de casa, y aquí lo que hicimos fue, dada la cabida que había con enorme frente de casa, simplemente distribuir la masa que permitía construir la norma en todo su largo, que eran 40 metros, poco más de 40 metros, y eso partirlo en 5 unidades iguales,
muy simple, lo cual da necesariamente casas que tienen que tener doble frente, ¿no? Que no se pueden resolver, como en el caso de Alcántara, todas hacia su propio patio. Entonces, el problema arquitectónico central que tienen estas casas es que es el clásico problema de las casas pareadas, que es que el centro queda oscuro y que son casas que tienen poco perímetro hacia el exterior. Tratamos de darle una vuelta de tuerca a eso, haciendo que en los segundos pisos no quedaran pareadas las casas, sino que tienen estos patios, que solo en este caso es más chico porque está distanciada en el segundo piso del deslinde, y entonces aparecen estos espacios vacíos acá que permiten que los dormitorios no queden pareados unos con otros, que los baños saquen ventana por aquí, entonces todos los baños ventilan acá, están todos los baños en torno a esta cuestión, y esto a su vez su suelo es de vidrio, por lo tanto le salen unas lucarnas hacia ambos lados de la planta, de manera que en el primer piso uno tiene la sensación que la luz viene por todos lados. Nuevamente, el mismo truco de los 2 metros, para que la rampa solo podía empezar a bajar acá, teníamos un avance de 10 metros alcanzas a bajar 2 metros, por lo tanto el proyecto de nuevo está levantado 70 centímetros respecto de la calle acá. Y esos 70 centímetros en este caso creo yo que son claves. ¿Por qué? Porque este antejardín también está levantado 70 centímetros de la vereda. Entonces, eso me permitió nuevamente convencer a los copropietarios que no pusieran acá rejas y que estos no fueran patios privados. Entonces, yo les dije, mira, como la accesibilidad universal requiere de que aquí no pueda haber una grada, esto tiene que estar al mismo nivel que esto. Si esto está 70 centímetros más arriba que esto, si tú le metes una rampa, te va a comer todo esto. Entonces, ¿por qué no ponemos una sola rampa para todo esto? Y esa fue la manera que se dieron finalmente, en vez de tener cada casa un acceso directo peatonal desde la calle, que se acceden todos desde acá por una sola rampa peatonal. Y entonces este antejardín queda levantado respecto de la calle 70 centímetros, lo que permite a su vez que la reja tenga adentro 1,60 m y afuera 2,20 m, más o menos, que son como 60 centímetros de desnivel. Entonces también la reja, que en principio tampoco quería ponerla, pero bueno, finalmente dije, entre hacerla mejor que la haga yo, a que la hagan después sin mí y peor. Y entonces aproveché a hacer una reja que desde adentro quedaba baja y desde afuera era una reja estándar. Y entonces de esta manera el proyecto se transforma como una serie de mediaciones entre la calle y el fondo del terreno, donde si se fijan entre la calle y el fondo del terreno no hay ningún muro, hay solamente elementos de madera. De manera que desde acá, si uno se para aquí, en rigor puede ver al fondo del terreno, pero puede ver mediado por una serie de elementos que son primero después esto de acá, después la jardinera que hay aquí, después estos libreros, después estos pilares. Es decir, acá es pura madera y en este sentido los límites de la propiedad están marcados por estos muros de hormigón que a su vez toman el sismo. Ahí está la rampa de la que les hablé y esos son los famosos, las lucarnas. Entonces ahí se entiende, ¿no? La calle, esta jardinera, está la jardinera aquí. Y entonces nuevamente la idea era darle esta apariencia que fuera como una sola cosa, que no se marcara la unidad de vivienda desde afuera, sino que lo que primara era la construcción con elementos menores, en este caso de madera, donde puros elementos menores constituyen una totalidad mayor. Lo mismo, y en ese sentido los elementos de madera guardan una relación de tamaño con el tamaño de una persona erguida, más o menos en este caso. Entonces es como si una serie de personitas chicas fueran construyendo una totalidad mayor sin acusar necesariamente el orden institucional de la vivienda unifamiliar, sino más bien acusando que esto es una totalidad. El antejardín donde los niños juegan, entonces los espacios de la cocina, de la sala de estar, dan a este lugar, de manera que se tocan el vidrio y salen a jugar, lo sé porque ese soy yo vivo ahí, esa es mi hija de hecho.
Y entonces tiene una condición que es bastante particular para un conjunto de vivienda, que el conjunto de vivienda se abre a la calle y visualmente, digamos. Y es muy agradable eso, encuentro yo. Entonces, y por eso durante la pandemia llegaron unas personas a vacunarse, en fin, ocurrieron varios episodios graciosos. Y la reja fue como un regalo final donde estos quebravistas, entonces la idea es que uno entre aquí a cada casa, que es la única marca de cada casa, son las puertas, y uno entra y es una casa casi sin pasillo, donde tiene este holdeo a la altura marcado por esos palitos, entonces habían sobrado unos pocos palitos, y con esos palitos hicimos esta banca, porque esta reja yo la quería hacer muy liviana, la hice con unos perfiles de 1 por 3 centímetros de metálico, y entonces, para que no se bambolearan los tubos, le puse estas diagonales para que esta cuestión no hiciera así. Y como ya le había puesto las diagonales, le puse otra más para allá y con lo que sobraron de los palitos hicimos la banquita esa con un tubo homenaje a don Teo Fernández. Esto es lo que les decía, que se fijan, aquí está el fondo del terreno y este es la única circulación de la casa, que es a su vez la circulación vertical. Y esos son los palitos que permiten ver a través de los elementos sin que haya muros. Entonces todo el primer piso de la casa, que es el área común, se ve a través de los palitos, que a su vez esos palitos estructuran esta escalera que sube al segundo piso. Por lo tanto, la modulación de los palitos está modulada de acuerdo a las gradas. Ahí se ve cómo las gradas se meten en estos palitos. Entonces, cada uno de estos palitos por sí mismo no resisten, pero cuando todos juntos trabajan juntos, sí resisten, y esperamos que los humanos debiera pasar lo mismo. Y aquí está lo que les digo, el hecho de que la casa no está solamente iluminada por su frente, sino que tiene una luz donde la luz llega como por todos lados. Entonces uno tiene una ilusión, una impresión de una casa que queda iluminada homogéneamente por todos lados, pese a que es una casa de doble frente con 8,36 metros a eje entre muros. Y aquí se ve, se fijan, ahí al fondo está la calle. Este, en cambio, está en Providencia y lo quise explicar desde el punto de vista de los niveles, porque en Providencia no dejaban poner la rampa en el antejardín. Entonces, si es que yo ponía la rampa acá adentro, me comía una casa. Y si me comía una casa o me comía un patio, el proyecto me empezaba a quedar mal. Y no podía resolver la rampa, no la podía resolver hasta que entonces decidí no hacer estacionamiento o no hacer subterráneo. Y entonces el proyecto, a su vez de la experiencia de los otros dos proyectos, habíamos aprendido que la vida en conjunto con otra gente es una experiencia muy rica. Sin embargo, esta especie de oda a la comunidad creo que requiere varios pies de página, ¿no? Hay que recordar que la comunidad no son solo bicicletas con canasto y panes de masa madre, sino que también Colonia Dignidad era una comunidad, y las comunidades operan siempre por exclusión, dejando algo fuera. Eso que dejan fuera muchas veces es la ciudad, ¿no? Y estos proyectos lo que han tratado es precisamente de no operar en términos dicotómicos como operaron las comunidades de Castillo Velasco en los 80, negando la ciudad, sino que más bien entrando en fricción con ella, de manera que lo que ocurre en estos ámbitos compartidos queda referenciado a eso que no se controla, que sería la calle.
Y también nos hemos dado cuenta entonces que para que esas formas de vida sean más entretenidas tal vez, es bueno que los habitantes que hayan ahí no sean todos tan parecidos, digamos, etariamente. Aquí socialmente en Chile, bueno, está bastante dado la distribución social por el costo de la tierra, ¿no? Entonces, no es que uno vaya a tener una integración social forzada en un solo proyecto, pero lo que sí podíamos manipular era tener distintos tamaños de vivienda y que eso permitiera entonces acoger habitantes con distintas necesidades o en distintos momentos de la vida. Y para hacer el cuento corto, básicamente aquí lo que pensamos fue casas de 2 pisos de entre 100 y 120 metros cuadrados para, digamos, probablemente familias con hijos, y un tercer piso con departamentos menores para otro tipo de habitantes y que esos departamentos menores tuvieran azotea. Esa tipología es una tipología en la que estamos trabajando en muchos proyectos hoy en día que no les voy a mostrar hoy, espero mostrarles en algunos años más cuando estén listos. Pero entonces este proyecto nos dejó a nosotros una serie como de hallazgos tipológicos, si se quiere. El primero es esta mezcla no solamente de distintas unidades de vivienda, sino también de los autos con los peatones. Entonces, aquí por esta calle se estacionan los autos aquí, 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 aquí y aquí y ahí, y las casas quedan intercaladas entre medio. Entonces, estas casas tienen living, comedor, cocina acá, y desde acá se sube y se llega acá. Entonces, el segundo piso de esta casa viene aquí, es este. El segundo piso de esta es este. El segundo piso, esta sube por acá y llega acá, y su segundo piso es este. O sea, viene aquí. Y esta se devuelve, se da la vuelta acá, es ese, esta es este, y esta da la vuelta para acá. Generando esta planta, que a mí me gusta mucho, que tiene todos los baños hacia el centro de la planta y todos los dormitorios hacia afuera. Cuando tenía más o menos dominada la planta, me di cuenta que no tenía dónde poner el núcleo de escalera para subir al tercer piso, porque si es que le daba los 2,20 metros que se requería para tener una escalera de doble tijera, ese 1,20 m hacía que ya no tuviera 9 metros de frente por cada departamento que necesitaba para tener 3 dormitorios, que son estos 3 dormitorios, ¿no? Entonces se me ocurrió poner aquí y acá las escaleras que suban al tercer piso. Esta se monta sobre el techo de esta escalera. Esta viene aquí, llega al segundo piso y se monta aquí y llega al tercer piso acá. Y esta hace lo mismo. Estos son 2 proyectos como 2 L así, espejados y rotados. Esta sube por acá, por aquí, se monta sobre el techo de esta escalera, sube por el techo de esta y llega acá. Y desde acá, entonces, desde este hall se accede a este departamento, a este y a este. Y desde este hall se accede a ese, a este y a este. Y a su vez, para seguir con el Tetris, esta escalera común, desde este departamento tiene otra escalera que se monta encima de la escalera pública y llega a la azotea. Lo mismo ocurre acá y estos dos tienen sus escaleras ahí. Entonces es como un Tetris de escalera donde el traslapo entre lo común y lo privado se da precisamente en el nivel de la circulación vertical. Como se ve, esto sí tiene ya casi la dimensión de un CITE, tiene estas ventanas altas, entonces todos los baños ventilan por acá y el primer piso queda totalmente abierto. Desde el centro se mira hasta el borde del terreno y aquí usamos una madera de ciprés carbonizado japonesa. Y hicimos, esto es una estructura de losas de hormigón y todos los muros son de estructura de madera y los aleros son de estructura de madera, pero las losas son de hormigón, que es un poquito al revés de lo que estamos haciendo hoy en día. Y aquí se ve este espacio muy comprimido, abierto al cielo, pero suficiente para ventilar todos estos recintos centrales y que esta compresión del cielo se expande hacia abajo en estos espacios diagonales, de manera que las puertas de los departamentos nunca quedan enfrentadas.
Entonces, nuevamente esto es como una gran casa con 12 casas más chicas adentro, donde la noción de propiedad queda difuminada en el proyecto comprendido como una totalidad orgánica. Donde lo único que quebra ese volumen unitario es precisamente la circulación vertical, donde se llega al tercer piso y donde estas dos L rotan, para llegar, en este caso, a las azoteas arriba. Estos son los living como cocina, esto es un departamento arriba, la escalera que sube. Esto está el piloto a punto de entregarse. Y esta es como la relación, ¿cierto?, del edificio con la ciudad. Esto está en un barrio de baja altura, tiene 3 pisos ahí en el sector del Aguilucho. El último proyecto que les voy a mostrar es este, que está en Santa María Manquehue, que es un proyecto de 200 metros de largo, que yo llevé a los clientes a mi casa y les dije, mira, hagamos exactamente esta casa, pero en vez de la calle, que esté el parque. Porque en principio este proyecto se partió el año 2018, creo, o 2019, y la idea es que esto iba a ser un parque abierto al público. Esto está detrás de esos edificios que hizo Más Arquitectos ahí en la avenida Santa María. Y la idea es que esto iba a ser un parque muy grande que iba a ir creciendo hacia atrás y que entonces el proyecto tenía que conformar su propio límite ante ese parque. Actualmente no sé si habrá una segunda etapa, las cosas han cambiado mucho y por ahora esto es lo que hay construido y el parque es un parque en este momento de uso y goce exclusivo de los 21 propietarios de estas casas. Misma idea, solo que en este caso, dado que el volumen era tan largo y a su vez por que el cliente lo pidió así, el volumen se quebra, ¿no?, ofreciendo distintas vistas sobre el parque, y estos son como 3 edificios estructuralmente independientes que pivotean en las 2 curvas, como se ve ahí. Entonces, la dificultad en este caso está dado que aquí está el parque, ¿no? Este es el paseo peatonal que balconea sobre el parque común. Y esta es la única calle que hay. El edificio Tánica estaría acá y el edificio Tánica 2 estaría como por acá. Entonces, esto se accede desde una calle sin salida aquí. Y la idea era que su acceso peatonal, aquí este parque se empalmaba con el parque de los edificios de Tánica. Y entonces, desde acá, esta calle de acá baja justo al 5%, que es lo que se permite bajar para considerar una calle como un plano inclinado y no como una rampa, y eso tiene muchas consecuencias normativas. Baja para hacer de esto un subterráneo, y por eso el primer piso queda levantado, de manera que esto es como un belvedere respecto del parque. Entonces el parque está a un nivel más bajo que esta calle, pero a su vez el subterráneo está un poquito más bajo que el parque y las casas están levantadas un piso respecto del parque, y estos patios tienen una leve pendiente hacia el borde del terreno donde se genera lo que los ingleses llaman un mew o una circulación secundaria para poder trabajar en estos jardines, y ahí está el deslinde donde vienen las otras casas, las casas que no pertenecen al condominio. Entonces, todo este juego de niveles es precisamente el que permite tener la wincha de madera homogénea continua arriba. Y esto, ahí en estos 2 lugares rotan, y es precisamente en los quiebres donde se produce la circulación, la bajada al parque y la bajada al subterráneo en este caso, y en este otro quiebre la bajada a estos estacionamientos. Entonces, aquí se baja, se llega a estos estacionamientos desde donde se accede a cada casa, o bien se llega a estos estacionamientos de visita, que es esta plaza de acá, que sale por aquí al parque existente o sube por una rampa talud o bien por una escalera ahí a pasarela continua. Ese es el segundo piso.
Y la elevación entonces que muestra esta horizontal perfecta, como que no acusara todo ese otro trabajo de niveles que se empieza a ver ya en este cortacano. Ahí está la calle, ahí se baja el 5%, se llega acá y luego desde acá se sube levemente, como sin notarse, ¿no? Desde acá se sube por este talud para llegar acá o se sube por esta escalera. Este es el contexto geográfico que está marcado. Se fijan, ahí están los edificios de Tánica. La idea es que todo esto iba a ser un parque y aquí van a haber unos edificios. No sé si es que se construirán. En el momento, por ahora, el proyecto tiene que defenderse como si nada más existiera. Obtuvimos la recepción final la semana pasada. Alegría. Entonces todo el nivel queda en referencia a los cerros, ¿no? En este caso. ¿Cuál es la idea de esta horizontal? Por supuesto que la horizontal tiene que ver con... Es hoy en día una palabra muy cargada cuando dice vamos a tener una relación horizontal, no vertical. Todos entendemos a qué se refiere eso, probablemente, ¿no? Y nosotros queremos una relación horizontal entre personas en estas casas. Y esa relación horizontal se mide, o más bien enmarca, un entorno de cerros, enmarca todo el esfuerzo que hay alrededor para poder tener esta horizontal tan larga, ¿no? Que son estos niveles, este parque. Entonces todo el parque, los desniveles se lucen frente a esta horizontal y le hace una especie, por así decir, de plinto al cerro y a la cordillera a lo lejos. Esto es lo que les mencionaba, la entrada de visitas desde donde se sube por este talud, por esta rampa aquí que llega acá, o bien por esta escalera. Estos quebravistas hacen que provocan esto, que desde la pasarela de acceso uno no quede mirando los dormitorios como los caballos con orejeras que miran para el frente pero no para el lado, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Mientras que entonces los dormitorios pueden mirar al parque, pero no existe, pero su privacidad se ve resguardada a través de estos quebravistas. Y estas dos fotos, a mi juicio, son una buena sinécdoque del proyecto porque están tomadas justo en los quiebres donde se articulan la dimensión vertical del proyecto, que tiene que ver con aquí se baja al subterráneo, aquí se baja al parque, o en este caso donde este volumen constructivo enteramente ortogonal se encuentra con este otro orden curvo lleno de... que reconoce y acentúa los distintos momentos con los que se relaciona. Entonces, claro, desde el parque esto no es una sola masa continua y está mediado por este basamento, ahí está el acceso. Y desde arriba, a su vez, este recorrido quebrado va dando distintas visiones sobre el parque a modo de paralajes, como se decía antiguamente. La planta es muy parecida a la planta de las casas, esto es muy parecido, pero más elegante, digamos, mejor construido. Y aquí ya, a los que les interesa la construcción, ya estábamos más preocupados de los aspectos no visuales de la construcción, todo lo relacionado con la dimensión termoacústica. Este es el momento que muestra la relación, claro, de aquí arriba se llega a la promenada, acá abajo están los estacionamientos tienen luz natural y todas las instalaciones van bajo losa. Porque este es el acceso cotidiano de las personas que llegan acá, llegan la mayoría en auto, por lo tanto era muy importante la calidad espacial de los estacionamientos y entonces los estacionamientos quedan marcados entre medio de estas escaleras que suben hacia arriba. Y arriba, el mismo truco, descubra las 7 diferencias. Yo les voy a decir la más importante que está acá. Si se fijan aquí, la viga es coplanar a la viga secundaria, lo que se ve ahí, y no hay pilar acá. Entonces esta viga de acá, al centro de la planta, que es esa, está colgada de un bigote de arriba que ya les voy a mostrar. El ingreso, aquí le pusieron una baranda más fina, en fin, pero el truco es más o menos el mismo. Agrandamos los aleros, mejoramos la acústica, mejoramos la dimensión térmica. Y
la idea esta de un volumen que empieza a ser casi abstracto, donde sus partes quedan subsumidas en una serie que tiene una condición distinta que la que cada parte tendría por separado. Y donde lo que más se acusa, ¿no?, es precisamente el encuentro, los contactos entre esa viga con esta, entre esto con esto, entre esto con esto, esto con esto, esto con... como un enorme surcido, un enorme tejido que va entretejiendo un total. Y esto es lo que les decía, esta viga aquí no me dio para hacer la lucarna que hice en mi casa, entonces para iluminar el centro de la planta tiene esta viga de hormigón que traslada todas las cargas sísmicas a los extremos de cada uno de los 3 edificios, por lo cual no hay unos machones laterales como había en el otro proyecto, y desde acá entonces cuelga esta viga de acá, de manera que esto queda ininterrumpido, es una gran planta libre que puede tomar la forma que quiera. Esto es lo que se ve acá. Todo cuelga de esta viga acá. Esto cuelga aquí. Ahí se ve el detalle de cómo lo colgamos. Y aquí está esa dimensión ya mucho más compuesta de distintas capas para cortar la onda acústica de arriba a abajo, de un lado al otro, y tener una performance térmica que permite que todas estas casas estén con calificación energética A o A+. Y esto, para terminar entonces, de qué manera toda esta idea que les he hablado se trata precisamente de introducir una pieza abstracta que le da un nuevo sentido a eso que termina siendo mucho más importante que la propia arquitectura, que es todo lo que ella enmarca y permite realzar. Muchas gracias.